la tecnología va a tener un impacto cada vez mayor en nuestras vidas. Esto es absolutamente cierto y esto es absolutamente inevitable. Nos guste o no, la tecnología va a tener un impacto cada vez mayor en nuestras vidas. Y yo planteaba esta idea, ¿no? De que no se puede entender tampoco la política y los cambios políticos y económicos del mundo moderno sin la irrupción de la tecnología. Y voy a poner un ejemplo muy claro. En 1760 aproximadamente, tanto en Escocia como en Inglaterra, en esa época ya era en el Reino Unido, surge una innovación tecnológica muy importante que es la máquina de vapor. Y la máquina de vapor fue el fundamento, la base para crear después todos los sistemas, ¿no?, de las industrias textiles del norte de Inglaterra. Las industrias textiles en Manchester. Manchester es la primera ciudad moderna de la humanidad. Es la primera ciudad industrial de la humanidad. La máquina de vapor permitió el desarrollo de estas industrias textiles que convirtieron a Inglaterra, al Reino Unido, en una potencia mundial. Y ese cambio tecnológico dio como modelo, hizo surgir un nuevo modelo económico que es el capitalismo moderno. Fíjense, si no hubiese existido máquina de vapor, no hubiesen existido industrias textiles, no hubiese existido ferrocarriles que permitieron mejorar la comunicación, no se hubiese incentivado la migración del campo a la ciudad en los volúmenes con los cuales se hizo. Y una vez que surge el capitalismo moderno, a partir de este cambio tecnológico, de la mecanización de la producción, que permitió poco a poco ir satisfaciendo lo que se llaman las economías de escala, economías de grandes volúmenes de producción y consumo, 20, 30 años después, 1848 para ser específicos, surge el Manifiesto Comunista de Marx y Engels. Y ese manifiesto comunista surge como denuncia a los excesos del modelo capitalista moderno que había engendrado la revolución industrial. Fíjense entonces, cambio tecnológico da como origen un nuevo modelo capitalista, que es el capitalismo moderno, que da como respuesta, unas décadas después, el comunismo. Irrefutable. ¿Hubiese existido el modelo capitalista sin esta revolución industrial? ¿Sin este desarrollo tecnológico? No. Punto. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que hoy estamos en un desarrollo tecnológico que es órdenes de magnitud superior a la máquina del vapor. No estamos simplemente viendo máquinas de vapor. Estamos lidiando con tecnologías como la inteligencia artificial, como la biotecnología con CRISPR, nanotecnología, robótica, impresión en 3D, ciencia de materiales, computación cuántica. Que ojo, la computación cuántica, si es que se llega a desarrollar en los próximos 20, 30 años, va a ser obsoletos todos los sistemas de computación bajo código binario. Todo lo que sea ciberseguridad no va a servir para nada. Entramos a una nueva etapa. Fíjense en estas tecnologías. Y no sé si ustedes lleguen a percibir, bueno, en este caso Loja es una ciudad pequeña, está de alguna manera cobijada de los eventos que ocurren alrededor del mundo, es una ciudad con un poco más de una cultura más local, es una vida más doméstica. No significa que no estén al tanto de las cosas que podrían ocurrir en el mundo, pero el impacto del mundo exterior aquí en Loja es mucho más reducido. Y probablemente algunas de las cosas que yo esté hablando no tengan sentido porque no las han experimentado, pero les aseguro que muchas de estas cosas ya están ocurriendo en el mundo fuera de Loja. Sobre todo en Europa. Yo vivo en Europa, en Inglaterra, en estos momentos en Hungría. Viajo mucho por ahí. Les puedo afirmar que muchos de los cambios de los cuales voy a hablar hoy ya están ocurriendo. Entonces, este es un ejercicio. A partir entonces, partimos de esta primera revolución industrial. Este es el eje político tradicional, y noten que digo Hispanoamérica, porque hay una diferencia, sobre todo con las corrientes liberales y libertarias, de cómo se identifica o cómo se interpreta el liberalismo en Europa y en los Estados Unidos. Es completamente diferente. Pero este es el eje político tradicional para Hispanoamérica. Y si se fijan, de izquierda a derecha, de izquierda partimos con el comunismo.
Podemos irnos un poquito más al centro, seguimos siendo de izquierda, socialismo. A la derecha, todavía no voy a hablar del conservadurismo, a la derecha el liberalismo y más a la derecha el libertarismo, libertarianismo. Estas cuatro que están marcadas en negro son ideologías políticas. Son ideologías políticas porque tienen un enfoque deductivo. ¿Qué significa esto? Partieron de teorías para tratar de entender y explicar la realidad. El marxismo, el socialismo, el liberalismo y el libertarismo son filosofías o ideologías políticas deductivas. Parten de la teoría y van hacia abajo. El conservadurismo en realidad no es una teoría, no es una ideología política. El conservadurismo no tiene un canon, no tiene textos canónicos, ¿no? Como el Capital de Marx, o como el caso sobre todo la obra del anarcocapitalismo de Murray Rothbard para los libertarios. Los liberales tienen los tratados de Locke. El conservadurismo no tiene textos canónicos. El conservadurismo, a diferencia de estas ideologías políticas, parte de abajo hacia arriba, es inductivo. Parte de la experiencia y a partir de la experiencia el conservador va determinando patrones o tendencias que al final le permiten explicar cosas de la mejor manera y a partir de eso desarrolla teoría. Es decir, parte de la observación para terminar en la teoría, mientras que los deductivos parten de la teoría para corroborar la observación. Eso no significa que el conservadurismo no lo pongamos, por lo menos en Hispanoamérica, al centro derecha, o centro derecha, vamos a decir. ¿Por qué? Porque el conservador, en este sentido, va a tener una mayor afinidad con el liberal y con el libertario en su repudio al comunismo. Políticamente ustedes lo han visto, podrían interpretarlo de esa manera. La gente de izquierda, ¿no? Los movimientos indigenistas se asocian generalmente por cuestiones históricas también a los movimientos de izquierda, especialmente a partir de la década de los 20 y 30, donde el indigenismo en América Latina surgió muy fuertemente y se asoció a sindicatos, a movimientos estudiantiles. Por eso es que el indigenismo en América tiene una fuerte raíz izquierdista. Y contrario a eso, por lo menos en términos políticos, no contrario a los indígenas, sino contrario al modelo comunista y a su experiencia, se alinearon los conservadores, liberales y libertarios. Esa es la tendencia de izquierda a derecha. Ahora, ¿qué defienden a grandes rasgos izquierdistas y derechistas? Los izquierdistas propugnan una mayor intervención del Estado. Mientras más Estado, te tiras más al comunismo. ¿Quieres Estado pero no tanto como el comunista? Bueno, un socialista que podría tener una cierta, ¿no?, afinidad con o darle ciertos espacios a los mercados. El izquierdista también aboga por la igualdad o la justicia. Ahora le han agregado justicia social. Igualdad, justicia. Y el izquierdista promueve o trata de fortalecer a la sociedad. Piensa siempre en colectivo, en plural. ¿Qué hace la gente de derecha? ¿No? Mientras más a la derecha, más énfasis. En vez de colectivo, énfasis en el individuo. Muy relacionado con la tendencia economicista del individuo emprendedor. El emprendedor empresario de derecha. No es Estado, sino que es mercado. Olvídense del Estado. Mientras más a la derecha te vas, menos Estado quieres. Ahí ahorita les voy a pasar en las diapositivas unas imágenes para que ustedes se ubiquen cómo es esto. Y en vez, ¿no?, de igualdad y justicia, su valor fundamental es la libertad. Hablan de defender la libertad. Esta es una simplificación de las izquierdas y derechas. Ojo, hay mucho más matices, es mucho más complejo, pero creo para gente que nunca ha tenido exposición a temas políticos, este es un excelente punto de partida. Con esto tienen su primer compás político. Y así se llevaba la política o se lleva la política hasta ahora. Ahí estamos. Comunismo y socialismo, bueno, a todos los representantes de la izquierda comunista los conocen, socialistas también acá en Ecuador, en México, ¿no? Pero pongo ahí el símbolo de Naciones Unidas, porque Naciones Unidas tiene tendencias socialistas, sus funcionarios públicos son de tendencia izquierdista, socialista, y han de alguna manera colectivizado este organismo supranacional. La agenda LGBT, o sea, los movimientos LGBT, trans, también son parte o se asocian generalmente a movimientos de izquierda. Pero vamos a ver que no solamente son de izquierda. Esta idea de progresismo, porque la gente dice, ¿y el progresismo qué es?
Bueno, decían el progresismo es neomarxismo, correcto pero incompleto, porque el progresismo no solamente es tendencia de izquierda, vamos a encontrar progresistas o progres en la derecha. Bueno, ahí van a ver al centro Nico Márquez, más conservador, no es muy liberal, o sea, defiende el mercado, pero también lo que tienen en común todos a la derecha es que todos están en contra del comunismo, repudiamos el comunismo. Digo repudiamos porque por experiencia personal y familiar, mi padre tuvo que salir con mis abuelos de Hungría, escapando de ¿quiénes? Los comunistas soviéticos. No les tengo simpatía. Y en el Perú, Sendero Luminoso, en la década de los 80s y 90s, casi destruye mi país. Era un movimiento de izquierda marxista-maoísta. No les tengo ninguna simpatía. Así que el comunismo para mí es un cáncer. Es una opinión personal. ¿Okay? Si quieren, para otra ocasión podríamos debatir izquierdas y derechas, pero eso es una posición personal. Bueno, Nico Márquez, conservador, tradicionalista, mucho más, con bastante proximidad, por ejemplo, ¿no? al rol, por ejemplo, de la iglesia en la política. Yo me ubico un poquitito más a la derecha de Nico. Agustín Laje. Él dice que es, y quizás ahí va a estar la narración, él dice que es paleolibertario. Yo sé que él es conservador. Pero es un conservador más, ¿no? Con un poquito más relajado con el tema del mercado. Axel Kaiser ya es un liberal. Juan Ramón Rayo de España, un liberal, pero un poquito más liberal que Kaiser. Javier Milei, libertario, anarcocapitalista, ¿no? Cero Estado, el Estado te quita la plata, los recursos, son unos explotadores, ladrones, viva la libertad, carajo. Y a la derecha, Gloria Álvarez, que técnicamente es de derecha, ¿por qué? Porque ama al individuo, ama al mercado y la libertad por sobre todas las cosas. Aparentemente aquí todos son de derecha. Ya vamos a ver por qué hay tantas pugnas dentro de la derecha y por qué mucha gente no quiere la tendencia, por ejemplo, de Gloria Álvarez en la derecha, ¿no? Pero lo voy a explicar cuando vean esta diferencia. Así se interpreta la política en Hispanoamérica. ¿Qué pasa en Estados Unidos y en Europa? Aquí hay una variación. El liberal no es de derecha. ¿Por qué? Porque en América el liberal tiene una connotación económica. Se asocia al liberal con la escuela austríaca de economía. Por eso es que se habla de un liberal de derechas en América, porque tiene una tendencia, una visión más orientada a la economía, y especialmente a la economía austríaca, a la escuela austríaca. Friedrich von Hayek, von Mises, etc. Pero en Europa y en los Estados Unidos el liberal no es de derecha. El liberal es de centro-izquierda. Cuando ustedes ven, por ejemplo, el Partido Demócrata en los Estados Unidos, es la izquierda estadounidense, y ellos, ¿cómo se dicen? Liberals, liberales. Pero son liberales entendidos bajo el enfoque de los países del norte. En el modelo anglosajón continental europeo, entonces, a la derecha estarían los conservadores, el Partido Republicano, ellos se dicen conservadores. También el individuo, libertad y mercado. Y más a la derecha los libertarios. Eso se mantiene. Lo que cambia es el liberal. El liberal pasa de derecha a izquierda. ¿Y qué tipo de liberalismos vamos a tener? Tres corrientes principales. El socioliberalismo, que deriva de la tradición de John Stuart Mill, que es un filósofo político inglés de la segunda mitad del siglo XIX, que incorpora al lenguaje del liberal la idea de, primero fue uno de los primeros feministas, pero de los buenos feministas de primera generación, promotor de la idea de que el Estado debía intervenir, por ejemplo, para subsidiar salud y educación. Eso no era muy purista liberal, pero entonces se le hablaba de un socioliberalismo, le incorpora un elemento, una dimensión de Estado. Esa es la variante británica. Hay otra variante que es la variante ordoliberal, la famosa economía social de mercado. ¿Han escuchado ese concepto? Economía social de mercado, ese es ordoliberalismo, tendencia de Alemania. Y finalmente, la tradición estadounidense del liberalismo o del socioliberalismo estadounidense, que surge a través o a partir del New Deal, que fue después de la crisis de Wall Street en 1929, a inicios de la década de los 30, Estados Unidos entró en un gran programa de subsidios, ¿no? Promoción de empleo público, etc. A ese proyecto se le llamó el New Deal. El Estado interviniendo para generar empleo, algo que los liberales antes no hubiesen aceptado. Bueno, por eso se dice que es un liberal
un socioliberalismo. ¿Ok? Y el socioliberalismo es un liberalismo de izquierdas. ¿Dónde resulta la confusión? Miren qué curioso. Van muchos jóvenes que se dicen liberales en América y van a estudiar maestrías a los Estados Unidos y Europa. ¿Qué tipo de liberalismo les enseñan? El socioliberalismo. Y cuando regresan a América, se siguen llamando liberales, pero su discurso nosotros lo identificamos, los que estamos a la derecha lo identificamos como discurso de izquierda. Es por eso, por esta confusión. Socialismo y comunismo se mantienen. Bueno, ¿cómo es el mapa aquí? A la derecha van a encontrar a Santiago Abascal, Donald Trump, Ronald Reagan, Margaret Thatcher. ¿Ok? Y a la izquierda, miren, Pablo Casado, supuestamente de derecha, del Partido Popular, pero Pablo Casado no tiene nada de derechista ahora. Pablo Casado es un amante, un amigo de la agenda de género, de la agenda LGBT, de la agenda del feminismo radical, del animalismo, que tiene de derecha. Vamos a asociar siempre, ¿no?, al liberalismo anglosajón, perdón, al liberalismo continental europeo y anglosajón, a la izquierda. Y estas causas van a estar asociadas siempre a la bandera del arco iris o la agenda, ¿no?, del arco iris, que son todos estos temas que les he mencionado: aborto, feminismo, LGBT, animalismo, multiculturalismo, la agenda verde, etcétera, etcétera. Socialismo, bueno, ahí van a ver a Hillary Clinton, Pedro Sánchez, ¿no?, el nefasto primer ministro de España, Bernie Sanders, ¿no?, que vive como millonario todo esto, un izquierdista millonario, bueno, qué sorpresa. Y a la izquierda, que ya por suerte se retiró de la política, es ¿cómo se llama? Pablo Iglesias. Ok. Entonces lo que voy a hacer es, este ha sido el eje izquierda y derecha, para que se ubiquen. Lo que voy a hacer entonces es poner este eje izquierda y derecha para que ustedes se ubiquen cómo se compara con la propuesta que yo estoy planteando. Y este es el modelo de América, para que nosotros lo podamos entender. Miren, ¿qué es lo que estoy sosteniendo? Antes, los ejes de izquierda y derecha se determinaban por una cercanía hacia temas de mercado y Estado. Y todas estas ideologías competían, ¿por qué? Por ofrecerte un Estado o un mercado ideal. Son modelos que buscan, o sea, son ideologías políticas que te plantean modelos ideales, pero que se centran en organización política y en organización económica. Y yo lo que estoy sosteniendo es, estamos en un periodo de cambio tan intenso donde la tecnología va a irrumpir nuevamente, tal como lo hizo antes de generar la primera revolución industrial, que vamos a decir, las disputas políticas, los ejes políticos, los debates políticos van a modificarse sustancialmente. ¿Y qué es lo que estoy sosteniendo yo? Ya la disputa no va a ser solamente sobre izquierdas y derechas en cuál me ofrece más mercado, cuál me ofrece más Estado. Importantes, pero no van a ser los más relevantes. Ahora va a ser qué posición tenemos nosotros con respecto a la tecnología y el impacto que va a generar en nosotros, los seres humanos. Y aquí voy a dar un poquito de contexto porque pueden perderse. Estas tecnologías que les he mencionado, estas tecnologías convergentes, modernas, no solamente se están pensando en aplicar al entorno, sino que se están pensando en aplicar a los seres humanos, para cambiar lo que son los seres humanos. Y se los planteo en términos muy sencillos. ¿Cuántos de acá estarían dispuestos a fusionarse con tecnologías para mejorarse como personas? Se implantarían chips en la cabeza, se aplicarían discos duros, ¿sí? Si están dispuestos, ¿sí? Hay gente que sí estaría dispuesta. Miren qué interesante. Ok. Y hay otros que no estarían dispuestos. Entonces aquí vamos a ver gente no de izquierda o derecha, sino que el eje cambia. Hay gente que va a decir, yo quiero desarrollo tecnológico, pero manteniendo lo que soy como ser humano. Y hay otros que van a decir, no, yo quiero fusionarme con las tecnologías. Aquí el debate ya no es sobre un mercado o un estado ideal, sino que es una posición antropológica. Y estos debates éticos van a ser fundamentales y cada vez más recurrentes en el siglo XXI. Trasplante de órganos a partir de cerdo, de animales, ¿no? Concepción de seres humanos a partir solamente en laboratorio.
Esas cosas van a venir. Que no estén ahorita siendo conocidas no significa que no van a venir. Y esos debates éticos con respecto a la humanidad van a ser centrales en el siglo XXI. Por lo tanto, se establece como eje, no la economía y el mercado, sino la tecnología a partir de lo que puede generar, qué impacto puede generar en la condición y en la naturaleza del ser humano, en su biología y en su experiencia como ser humano. Y a eso también se le llama biopolítica. Entonces, al medio va a estar el tecnoescéptico. El tecnoescéptico es aquel que te va a decir, no creo que la tecnología sea buena o mala, quiero ver sus resultados, a la mitad. Al extremo, a la derecha, que es solamente a la derecha por efectos de explicación, vamos a tener a los tecnofóbicos o tecnófobos. No quieren saber nada de la tecnología, piensan que la tecnología es cáncer. Y a la izquierda van a estar los tecnofílicos, los que aman a la tecnología y creen que la tecnología finalmente va a ser, ¿no?, el medio que los llegue a materializar sus mayores deseos. Aquí juega un rol muy importante el progresismo. Y es acá donde yo estoy viendo que hay una transición importante en términos ideológicos. El progresismo todavía no se entiende bien. El progresismo genera confusión. ¿Qué es el progresismo? Y ha habido múltiples definiciones. Nico Márquez y Agustín Laje, en su libro El libro negro de la nueva izquierda, definían el progresismo como una corriente de izquierda neomarxista. Y esa definición es correcta, pero incompleta, porque adscribe solamente el progresismo a corrientes de izquierda. Y esto no es así. ¿Qué es el progresismo? La definición técnica de progresismo es el progresista es aquel que busca la reforma política, económica, social y cultural, utilizando como medios de cambio la ciencia y la tecnología. Esa es la definición correcta de progre. El progre quiere cambiar o reformar cosas utilizando la ciencia y la tecnología. Entonces, ¿qué plantea este progresismo? La agenda del progresismo es la agenda que les he señalado. Promotores del aborto, promotores de la agenda LGBT en todas sus dimensiones, ideología de género, promotores del alarmismo climático, del tema del racismo, del multiculturalismo, del especismo o animalismo. Y la gente dice, esos progres son de izquierda. No. ¿En qué confluye un progre? Aparte de promover estas ideologías, el progre es anticristiano, no ateo, es anticristiano. Y 2, es cientificista. Reemplaza la figura de Dios por la diosa ciencia. Creen en la ciencia y así lo han planteado en la campaña de Biden, liberal, de izquierda estadounidense. Joe Biden decía, believe in science, cree en la ciencia. Ahora, ¿es posible creer en la ciencia? ¿Se cree en la ciencia? ¿O la ciencia es o no es? La ciencia es o no es. Si un experimento, ¿no?, te dicen, método científico, si usted toma una tetera, le mete agua, la hierve, espera que llegue a 100 grados esa agua al nivel del mar va a hervir. Y tú repites ese experimento en cualquier parte del mundo con exactamente esas mismas condiciones, ¿y qué te va a dar la ciencia? Exactamente el mismo resultado. Eso es ciencia. Uno no cree en la ciencia, es un hecho, o pasa o no pasa. Mala ciencia es aquella que plantea a través de un método científico ciertos resultados y esos resultados no se replican. Eso es mala ciencia. Por ejemplo, la ciencia del cambio climático es pésima. Nos vienen advirtiendo que íbamos a desaparecer hace no sé cuántos años, que el mundo se iba a recalentar, que se iba a recontracongelar, que el agua iba a subir no sé cuántos metros, que se iban a ver la deforestación, que los ositos polares, que a todo esto la población de osos polares en el Polo Norte se ha duplicado. Ojo, se ha duplicado. Pero no se lo dicen los medios. Pésima ciencia. Que ahí no hay ciencia, ahí lo que hay es política. La ciencia sometida a la política. Y lo dije en la mañana, lo vuelvo a repetir ahora. No es ciencia aquella que tiene ya las conclusiones de antemano y a partir de esas conclusiones desarrolla el método científico. Eso es política, no es ciencia. Bueno, entonces, ¿qué hace el progre con todo esto? Confluye en esta idea de anticristianismo o un rechazo total a las religiones en general y también al cientificismo. Otro elemento importante, universalismo. El progre cree que su ideología tiene que ser aplicada en todo el mundo, a todos por igual.
Da lo mismo si las culturas son diferentes, si los idiomas son diferentes, si las necesidades son diferentes, si los climas y las comidas son diferentes. Para el progreso no sirve para nada. Todos tienen que ser sometidos a la misma ideología porque va a funcionar. La pregunta del millón es, ¿lo mismo que se aplica acá en Ecuador funcionaría en Papúa Nueva Guinea? ¿Y en el Polo Norte los esquimales tendrían exactamente las mismas necesidades que tenemos nosotros? Ideología sometida, ¿no? Ideología que trata de imponerse sobre la realidad, como un camisón de fuerza. Ok. Entonces, aquí van a ver por qué hay ciertos elementos que llamamos acá en América de derecha que no son de derecha. ¿Por qué? Porque confluyen en el progresismo. Comunistas, socialistas, liberales y libertarios pueden confluir en su anticristianismo o antirreligión, en su cientificismo, adoran a la ciencia. Pueden escuchar un zurdo radical, así como una Gloria Álvarez, diciendo que la ciencia es lo mejor. Y es ahí donde confluyen. Entonces, cuando dicen yo soy de derecha, no eres de derecha. Soy de izquierda, tampoco eres de izquierda. Eres un progresista. ¿Qué pasa entonces? Sigan teniendo en cuenta cuál es el eje, ¿no? Tecnofobia, tecnofilia. Y aquí entramos a las nuevas categorías que estoy proponiendo. Tecnoescepticismo a la mitad, pero ya encontramos categorías políticas distintas a partir de esta posición antropológica. ¿Quiero que la tecnología afecte mi humanidad o quiero que la tecnología no afecte mi humanidad? Entonces, tecnofóbicos van a decir, no quiero saber nada de la tecnología. A la extrema derecha de este caso encontramos a los tecnonegacionistas. Un poquito más a la izquierda, ¿no? Desde el extremo hacia el tecnoescepticismo, incluso un poquito tecnooptimistas, vamos a encontrar a algunos bioconservadores. A la izquierda, tecnofílicos abiertamente, pero más moderados, vamos a encontrar los bioprogresistas. Y ya a la izquierda, o sea, súper tecnofílicos, los transhumanistas. Los transhumanistas son todos aquellos que creen que el ser humano tiene que ser mejorado a través de tecnología. Dicen abiertamente, vamos a meternos cosas en el cuerpo, tecnologías, chips o lo que sea, vamos a jugar con nuestros genes y vamos a convertirnos en superhombres. Y aspiran, para quienes no han escuchado estas presentaciones, a ser inmortales, a tener una superinteligencia y a tener una vida dedicada al placer y a la utilidad y al bienestar. Eso es un transhumanista. Bueno, este es el nuevo eje. ¿Y qué alimenta el progresismo? El progresismo alimenta al bioprogresismo y al transhumanismo. ¿No han visto que son los que aman a la ciencia, adoran a la ciencia? Y aquí nos complicamos un poco más. Y ojo, estas diapositivas van a quedar disponibles, va a estar grabado, así que para aquellos que quieran estudiar más y profundizar más, si es que están un poco confundidos porque es un montón de información, entiendo. Pero escuchando la presentación en una segunda ocasión y viendo estos conceptos, les aseguro que les va a quedar mucho más claro. El punto es el siguiente. Ya nos olvidamos del eje político izquierda-derecha tradicional. ¿Se sigue hablando de liberalismo? Sí. ¿Se sigue hablando de marxismo? Sí. ¿Se sigue hablando de zurdos? Sí. ¿Se sigue hablando de neoliberales? Sí. Pero es un eje político que está agonizando. Se los aseguro. Vamos a dejar de utilizar estos conceptos en los próximos 20, 30, 40 años. Y vamos a pasar a utilizar probablemente estos conceptos. Bioconservador va a ser un concepto bastante común, que va a delimitar cualquier posición que es defensora de la antropología del ser humano. No en contra de la tecnología, pero sí utilizando la tecnología al servicio del hombre. Y también van a encontrar cada vez más de uso más común el concepto de transhumanista. Gente que está dispuesta a fusionarse con tecnologías. Pero aquí tenemos variaciones. Si yo hablo de tecnonegacionismo, hay diferentes grados de tecnonegacionismo. Al extremo, los que odian la tecnología totalmente, tenemos a los anarcoprimitivistas. Y aquí hay un representante que se llama John Searson, que es un estadounidense. ¿Qué plantean los anarcoprimitivistas? Tenemos que destruir todo. O sea, literalmente hablan de destruir toda la tecnología, los edificios, todo, las antenas, los televisores, los autos, todo destruirlo. Y tenemos que volver a la época del cazador-recolector. Es una posición bastante extrema, ¿no? Yo no adscribiría en este caso al anarcoprimitivismo. Me parece también utópico, nunca va a ocurrir. Pero bueno, hay gente que piensa que esto es viable. Después
Poquito más a la izquierda, pero sigue siendo tecnofóbico, los neoluditas. ¿Y quiénes son los neoluditas? ¿Han escuchado hablar de los Amish? Esta gente que vive en Filadelfia, en Estados Unidos, con sus carritos de caballos, ¿no? Y que no tienen electricidad y que viven en pleno Estados Unidos, pero viven como si vivieran en el siglo XVIII, XVII. Bueno, son también tecnofóbicos, pero no son tan extremos como los anarcoprimitivistas. ¿Ok? De ahí pasamos a diferentes grados de tecnofobia hacia el tecnoescepticismo y un poquitito más, ¿no? hacia el tecnooptimismo, la tecnofilia. Aquí encontramos a los bioconservadores. Yo adelanto que me identifico con el bioconservadurismo. Es decir, yo creo que la tecnología es excepcional, tenemos que desarrollarla, pero es una tecnología que tiene que estar al servicio nuestro. Y nosotros no convertirnos en conejillos de indias de esa tecnología, que finalmente es lo que plantea el transhumanismo. Entonces yo digo, desarrollo tecnológico, adelante. Pero respetemos la integridad anatómica, fisiológica, genética del ser humano. No empecemos a manipular cosas, ¿no? Empezar a mezclar genes de animales con seres humanos. No, yo no estoy a favor de eso. Esa es mi posición bioconservador. Pero hay diferentes variables de bioconservadurismo. Hay un bioconservadurismo de matriz religiosa y un bioconservadurismo de matriz secular. El bioconservadurismo religioso tiende a ser más tecnofóbico porque tiene que apegarse a la doctrina, en este caso a la doctrina de la Iglesia, ¿no? Que es bastante menos permisiva en estos temas. Y un bioconservadurismo secular que sin ser religioso, sin conocer de la doctrina cristiana, reconoce también que es importante mantenernos como somos. Incluso vamos a encontrar bioconservadores que son no tecnoescépticos, sino un poquito tecnooptimistas. De aquí les voy a explicar un poco, van a ver imágenes también para ubicarse. Ok, pasamos entonces ya del tecnoescéptico a la mitad y nos vamos hacia los tecnofílicos, los que aman la tecnología. Y aquí encontramos a los bioprogresistas. Miren qué curioso, los bioprogresistas son iguales que los bioconservadores. Dicen, adelante la tecnología, adelante el desarrollo tecnológico y no modifiquemos lo que somos. Están en la misma posición que el bioconservador, pero hay una diferencia fundamental. Los bioprogresistas están a favor del aborto. Y este es un punto central porque indirectamente al estar a favor del aborto, esa posición es funcional a las ideologías más transhumanistas que buscan utilizar la tecnología en el ser humano. ¿Por qué? Porque el aborto cosifica al ser humano. Y para que el transhumanismo o estas ideologías que apuntan a fusionarnos con tecnología tengan efecto, no tienen que tener restricciones en cuanto al cuerpo humano. El cuerpo humano es una cosa que tú puedes modificar. La religión no te permitiría eso. Te establece que tu cuerpo es santo y tienes que cuidarlo. Entonces, entre el bioprogre y el bioconservador no hay diferencia. Utilicemos la tecnología para el bien de nosotros, pero el bioprogresista está a favor del aborto. Y esa es una distinción fundamental. Ahora, ¿qué posiciones dentro del bioprogresismo? Dos corrientes. Una corriente que se llama aquí, una gran matriz que se llama tecnopositivistas. Es decir, gente que cree en la tecnología sin necesidad de modificarse, pero que ve, y aquí va a variar su percepción, qué rol cumple el Estado o el mercado al momento de distribuir estas tecnologías. Entonces, dentro del bioprogresismo vamos a encontrar al tecnoprogresismo. ¿Y qué te diría el tecnoprogre? Las tecnologías para potenciar al ser humano son excelentes, pero tiene que ser el Estado el principal ente para distribuir estas tecnologías en la gente, porque si no el acceso va a ser desigual. Entonces dicen más Estado para que la distribución y el acceso sea igual para todos. ¿Qué te dice el tecnoliberal? No tiene que ser el Estado, tiene que ser el mercado. Dejemos que el mercado, oferta y demanda, determine quiénes acceden a estas tecnologías y quiénes no. Y finalmente vamos a tener al tecnolibertario. El tecnolibertario te va a decir ni Estado ni mercado, va a ser una posición hiperindividualista. Nadie tiene que darme acceso a nada y yo no necesito de nadie,
Soy yo libremente quien decido qué consigo, cómo me lo consigo y si me lo pongo o no me lo pongo. Es una posición, en términos libertarios, objetivistas, hiperindividualista. Y bueno, ya a una escala súper tecnofílica, los que están dispuestos ahí, como mis amigos del fondo, para fusionarse con chips y discos duros, están los transhumanistas. Y aquí vamos a tener variaciones. Se les conoce como tecnutópicos, porque lo que están planteando es un anhelo. No es que haya ocurrido todo lo que plantean los transhumanistas, esto de ser inmortales, de fusionarnos con chips, de modificarnos genéticamente. ¿Esas cosas son hechos o son aspiraciones? Son aspiraciones. ¿Es ciencia o ciencia ficción? Ciencia ficción. ¿Perdón? Pero aunque te sorprendas, eso es lo que está moviendo el mundo ahorita. Mucha gente con posiciones de poder está en esto. Solamente para contarte algo. El director, el jefe de producto, el jefe de ingeniería de Google es Raymond Kurzweil. Y Raymond Kurzweil es literalmente, así le dice, uno de los 4 jinetes transhumanistas. Las religiones más importantes o más populares en Silicon Valley, en los Estados Unidos, en el Valle de San José, son el ateísmo y el transhumanismo. O sea, no estamos hablando de unos cuantos marginales, esto ya es una corriente de peso. Pero los tecnutópicos dicen, bueno, vamos a encontrar aquí variaciones. En primer lugar, los posthumanistas. Aquí entra un filósofo sueco, Nick Bostrom, profesor de la Universidad de Oxford, que sostiene que en el posthumanismo a lo que tenemos que aspirar es inicialmente a mejorar nuestros cuerpos biológicos, posteriormente cambiarnos a cuerpos sintéticos, pero en todo este proceso se tiene que enfocar el desarrollo de nuestra inteligencia. Idealmente va a llegar a un punto, por eso se le llama posthumano, porque se acabó siendo humano y ser otra cosa, donde lo que sostiene Bostrom es que nos convertimos en unas especies de espíritus. Ya no vamos a necesitar ni cuerpos físicos, que sean biológicos o sintéticos, sino que nos vamos a convertir en espíritus de información, en inteligencias, así como si fuésemos una estelita así de información, ¿no? Y nos vamos a fusionar todas estas inteligencias se van a fusionar y van a formar una superinteligencia. Esa es la posición posthumanista. ¿Cuánto de ciencia tiene eso? Porque ojo, los que están en este lado, los tecnofílicos, son los que dicen nosotros somos hijos de la ciencia. Tienen esa matriz progre, ¿recuerdan? La matriz progre cientificista y anticristiana. Bueno, ellos dicen que son los amigos de la ciencia. ¿Les parece científico eso? ¿Las proyecciones de Bostrom les parecen científicas? ¿O es ciencia ficción? Ok. Después hay otra que es el singularitarismo. Y aquí lo propone eso Raymond Kurzweil. ¿Y qué dice Kurzweil? El 2045, que va a ser, en ese año él ha marcado el año de la singularidad tecnológica. ¿Qué va a ocurrir? En el campo de la inteligencia artificial, estas tecnologías van a adquirir tal desarrollo que va a llegar a un punto donde va a haber una explosión de inteligencia. Así lo sostiene, una explosión de inteligencia de las máquinas. Y estas máquinas inteligentes van a tomar control de su propio destino y ya no van a depender de los seres humanos. Y a partir de ese momento, el cambio tecnológico es de tal magnitud y tal velocidad que el ser humano pierde sentido de esos cambios, ya no los comprende. Y a partir de ese momento hemos pasado, ¿no?, al periodo de la singularidad tecnológica, al periodo también posthumano, pero un posthumano en términos políticos, económicos, socioculturales. Y finalmente el extropianismo. ¿A qué apunta el extropianismo? A la idea de perfección. El ser humano aspirando a la perfección a través de métodos científicos y tecnológicos. Miren qué interesante. Esto puede parecer, y de hecho es ciencia ficción, les puede parecer ridículo, quizás ustedes nunca lo escucharon, pero estos temas son materia de discusión académica en universidades como Cambridge, Oxford, Harvard, Yale, Stanford. Los principales centros de pensamiento del mundo están promoviendo esto. Así que no crean que esto es broma, que este se paró, este loquito peruano está hablando tonterías. Les traigo, o sea, vengo del futuro, vamos a decirles. Vengo del futuro a contarles lo que les va a pasar pronto acá. Y ojo, no sientan que están completamente protegidos, que viven en Loja y Loja siempre va a ser tranquila. Empezaron con las agendas de género, empezando con las agendas del aborto, la agenda LGBTI, que se presentan como causas, ¿no?,
vamos a decir, de solidaridad, de empatía, ¿no? Y que explotan las buenas intenciones de la gente joven, pero las engañan, porque eso apunta a otra cosa. El punto es el siguiente. En términos, ¿no?, de cómo se plantearía esto con figuras. A la derecha, ahí está John Searson, el creador del anarcoprimitivismo, un Amish con su sombrerito. Leon Kass, que ya es un bioconservador religioso. Leon Kass es un biomédico estadounidense que lideró el Consejo de Ética que el presidente George Bush creó en el año 2002 para ver qué impacto tendría la manipulación genética en el ser humano. Y se creó una comisión y la dirigió Leon Kass, que es un distinguido bioético estadounidense. El Papa Francisco y en general todos los papas se ubican también, ¿no?, dentro de una parte más tecnofóbica, probablemente, aunque vamos a decir no sé si sonar tecnofóbico, pero para efectos de explicación creo que está bien, ¿ok? Mucha desconfianza de la tecnología. Más a la izquierda, pero ya entrando entre un bioconservadurismo secular y religioso, ya no guiado por doctrina, sino por intuición o por filosofía, Sir Roger Scruton, el gran filósofo británico conservador. Y después Michael Sandel. Ahí lo van a encontrar, el calvito que está un poquito del centro de la derecha, al costado yo estoy abajito. Porque yo me ubico ahí, mi posición es tecnoescéptico, tirando un poquito para el pesimismo. Porque no me gusta la dirección que está llevando el mundo con respecto al desarrollo tecnológico actual. Pero no es que yo deteste la tecnología, no. Yo soy un promotor, a mí me gusta que se desarrolle la tecnología, pero siempre con este principio, una tecnología al servicio del hombre y no al revés. Y Michael Sandel, que también estuvo en este comité de bioética junto a Leon Kass, que ha escrito grandes libros, un libro espectacular que se los recomiendo, que se llama The Case Against Perfection, o el caso contra la perfección, donde aboga cuáles serían los límites de empezar a jugar, ¿no?, a la manipulación genética y qué problemas habría si es que empezamos a aspirar a seres perfectos. A la izquierda de Sandel, ya siendo bioprogresista, ¿qué diferencia a Sandel de Fukuyama? Que Fukuyama está a favor del aborto, que Fukuyama está a favor de la agenda LGBT, que Fukuyama está a favor de la agenda del género, que son finalmente agendas progresistas, pero ya hemos visto cómo el progresismo nutre tanto al bioprogresismo como al transhumanismo. Bueno, de ahí vamos a ver a los bioprogresistas y hay dos, he puesto a dos. Francis Fukuyama, ese que tiene, ¿no?, el japonesito, y Jürgen Habermas a su izquierda. Jürgen Habermas también es un bioprogresista. Y esto prueba el punto que les decía, que este eje izquierda y derecha ya murió. ¿Por qué? Francis Fukuyama es un liberal, un socioliberal estadounidense. Y Jürgen Habermas es un izquierdista duro, miembro de la Escuela de Frankfurt. Pero fíjense, ¿cómo pueden estar Jürgen Habermas y Fukuyama en un mismo espectro político? Si uno es de izquierda y otro es de derecha. Bueno, si cambias el criterio, ambos están de acuerdo en que tiene que haber mejoramiento tecnológico, pero ambos están de acuerdo en que no se tiene que manipular al ser humano. Y ambos son defensores del aborto. ¿Dónde queda el eje izquierda y derecha acá? Es irrelevante, porque confluyen en esto. Por eso van a encontrar hoy gente de izquierdas y derechas que están confluyendo, por ejemplo, en la defensa de la vida, ¿no? O contra, por ejemplo, causas como el mal llamado matrimonio igualitario. Y después pasamos a la corriente transhumanista. Y ahí va a estar Elon Musk, que vendría a ser un tecnolibertario, Gates, que vendría a ser un tecnoliberal, Zuckerberg, un tecnoprogre, y después, más a la izquierda, van a encontrar a la extrema izquierda a Ray Kurzweil, que es el promotor del singlaritarismo, el jefe de producto de Google, y a su derecha, el de antojitos ese, el profesor Nick Bostrom de la Universidad de Oxford. Ya voy a entrar a la parte final de la presentación, pero para que vean cómo interviene esto. Sujetos de derecho. Animales, seres humanos, con la tecnología ya se han creado androides, en la que sale en la figura ahí es Sofía, que fue creada en 2016. En 2017 el gobierno de Arabia Saudita le dio a Sofía pasaporte y nacionalidad con todos los derechos que eso implica para un ciudadano saudí. Es decir, Sofía tiene los mismos derechos que una persona en Arabia Saudita.
O sea, ya no es broma. Después una quimera, ¿ven ese bebé que tiene una nariz como de chanchito, medio rara? Bueno, eso sería en un escenario donde se empieza a manipular genéticamente a seres humanos, a fusionarlos con animales y empezamos a tener esto. ¿De dónde creen que viene toda esta cuestión trans? Tu cuerpo, tu decisión, eres libre de hacer con tu cuerpo lo que quieras, no eres hombre ni eres mujer porque te lo han asignado arbitrariamente, todo este relativismo. ¿Por qué? Porque abona todas estas categorías trans de hoy, transgénero, transraza, transespecie, transcapaz, son pretranshumanismos. Porque van al mismo fundamento, al mismo principio. Con tu cuerpo puedes hacer lo que se te dé la gana y puedes utilizar la tecnología para cincelarte como se te dé la gana. No hay límites biológicos. Y después cyborgs, mitad máquina, mitad ser humano o lo que sea. Para los bioconservadores, los sujetos de derecho son solamente los seres humanos. Los animales no pueden ser sujetos de derecho no porque haya una maldad, y eso no significa no proteger a los animales, sino que los animales no tienen un compás moral, y para tener una condición, un estatus de sujeto de derecho tienes que tener un compás moral. Es solamente por eso. Pero los bioconservadores solamente piensan que los seres humanos son sujetos de derecho. ¿Qué significa que son sujetos de derecho? Que son sujetos de deberes, pero también de derechos. Derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a una serie de cosas. Bueno, un transhumanista te va a decir que todos los seres son sujetos de derecho, hasta los animales. Te dicen que son seres sintientes. Pero también un transhumanista te va a decir que los androides son sujetos de derecho, que las quimeras son sujetos de derecho y que los cyborgs serían sujetos de derecho. Y que todos tendrían bajo el esquema legislativo de los seres humanos, tendrían los mismos derechos. ¿Qué les parece eso? ¿Ustedes estarían de acuerdo que podría existir un derecho, si es que pensamos en términos de ciencia ficción, entre que un cyborg se case con un ser humano? Si son sujetos de derecho, ustedes no podrían hacer nada para evitar ese matrimonio. O la formación de una familia, ¿no?, entre androides, quimeras, cyborgs y animales. Porque hay familias diversas, así se les está diciendo hoy. Las familias son diversas. Otro concepto clave, libertad procreativa. Ojo, esto va a venir en los paquetes legislativos del futuro. Ya se está hablando de libertad procreativa. ¿Qué significa esto? Que ya no solamente es hombre y mujer. Libertad procreativa es lo que se te dé la gana. ¿Qué plantea el bioconservador? La procreación natural. ¿Qué plantea el bioprogresista? Procreación natural, pero también uso de tecnología, fertilización in vitro. ¿Y qué te dice el transhumanista? Todos los sistemas de reproducción que puedan haber, que existen y que puedan existir, son legales. Por lo tanto, aparte, la natural no la desean, ojo, pero la fertilización in vitro sí. Bebés por diseño, vas a una clínica y pides que a tu bebé lo fabriquen genéticamente. Eso está bien, perfecto, para ellos es perfectamente normal. Ectogénesis, es decir, formar seres humanos fuera del útero materno. Ya existe esta tecnología, se llaman biobolsas, ¿sí? Y ya se puede gestar seres vivos fuera del útero materno. ¿Ok? A los que vinieron a mi charla en la mañana les enseñé un video de cómo se hacía eso con corderos. Era un video de unos corderos que estaban en estas bolsas que simulaban un útero materno. Esa tecnología ya existe, no es perfecta, todavía falta mejorarla, pero ya se ha demostrado que es técnicamente viable. Bueno, para los transhumanistas esto sería perfecto. ¿Qué significa esto? Pueden pensar ahí, sobre todo los amigos que están ahí atrás, dicen, qué fantástico, voy a ser una mujer libre, ahora sí. Bueno, ¿qué pasa con ese niño que va a ser formado en esa biobolsa? ¿Qué pasó con su derecho a tener una familia, a tener un padre, a tener una madre? ¿Ustedes se pueden entender y explicar a sí mismos solamente por lo de ustedes? ¿O ustedes también son lo que son por la influencia que tuvieron sus padres en sus vidas? Somos lo que somos no solamente porque somos individuos isla, nos identifica lo que somos y nos forma lo que somos por lo que viene detrás. Ustedes no pueden explicar qué son sin la influencia de sus padres, sin la influencia de sus abuelos, de sus tíos, de sus amigos. Hecho puro duro. ¿Ok? ¿Qué pasa entonces con esta libertad? No, pero es libertad procreativa. Entonces ya no se habla ni siquiera de mujeres embarazadas, sino de personas embarazadas o personas gestantes. Y se habla de nuevas masculinidades. ¿Se van dando cuenta? Estas ideologías no es porque sea la reivindicación de los derechos trans, estupideces, apuntan a esto. Este es el fin último, redefinir y reconfigurar el ser humano.
Y vamos ya a ponernos en un caso absoluto de ciencia ficción. En la especie animal sí hay una especie de animal que se comporta inicialmente como macho, una especie de erizo creo que es, o una, no sé cómo llamarlo, que expulsa espermatozoide, ¿no? Lo expulsa como una lluvia y después en el intertanto entre el que el espermatozoide va cayendo, ese animalito se transforma en mujer o en fémina y se autofecunda. La naturaleza ya lo tiene. Imagínense seres humanos, posthumanos, transhumanos, singularitarios, extrópicos, lo que sea, que puedan autofecundarse. ¿Qué les parecería eso? ¿Podríamos llamarnos seres humanos? ¿Podríamos llamarlos a ellos seres humanos? ¿Aplicaría para ellos el mismo código legal de un ser humano, el mismo compás ético de un ser humano? ¿O son otra cosa? Pero ojo, si dicen otra cosa, crimen de odio. ¿Quiénes son ustedes para cuestionar la diversidad? Nazis. Se van dando cuenta cómo poco a poco se está construyendo un sistema donde se está creando las bases de esto. Y finalmente, libertad morfológica. Ya se habla ya de libertad morfológica. Tienes derecho a hacer con tu cuerpo lo que quieras y puedes modificarte. Hoy, ¿cómo nos modificamos? Bueno, la gente se hace tatuajes, otros se hacen piercings, hasta ahí no habría nada de malo, los aretes, una cuestión, hasta ahí todo bien. Hay otros que ya se empiezan lo que enseñé en la mañana, el corset piercing, que se empiezan a encorsetar, a pinchar con agujas acá y hacerse nudos en las espaldas, y otros que empiezan a sacarse pedazos de piel para hacerse tatuajes con cicatrices, y otros que se ponen bloques de titanio acá, se inyectan los ojos, se cortan la nariz, se parten la lengua, se muelen los caninos porque quieren ser el hombre lagarto, y eso ya existe. Bueno, libertad morfológica, ¿quién eres tú para criticar eso? Pero el punto es el siguiente, si tú denuncias probablemente que esa persona tenga una deficiencia mental o que tenga una patología mental, crimen de odio, enemigo de la diversidad, nazi, fanático religioso. Cuando lo que estás haciendo es evidentemente mostrar a una persona que tiene una patología mental. Entonces vas a empezar con el bioconservadurismo te va a decir libertad morfológica, la del ser humano. El bioprogresista va a ir desde el ser humano a estas personas que se modifican la piel, el cuerpo, etcétera, transgéneros, transespecies, esos que van viendo a la derechita, hasta ahí llegan. ¿Cómo es? ¿Esa? Es un hombre estadounidense que se volvió mujer transexual, pero parece que no llamó suficientemente la atención y aparte de ser transexual, o sea, transgénero, se volvió transespecie. Ahora es la mujer dragón. Este es un caso real. Bueno, el bioprogre te va a decir, ¿quién eres tú para cuestionar eso? El transhumanista, y aquí entraríamos al mejoramiento, a la manipulación genética, por ejemplo, que ya existe tecnología para manipular genes, donde se pueden sacar genes y poner otros genes, donde ya técnicamente puedes mezclar genes de especies y creas una mujer tigre. Esto no existe todavía, pero no significa que no pueda existir en el futuro y no significa que la tecnología para producirlo ya exista. Por lo tanto, es cuestión de tiempo. ¿Qué es lo que lo limita? Factores legislativos, factores éticos, pero ya los están modificando, porque la ética del hombre está cambiando. Estamos pasando a un mundo relativista, donde las verdades absolutas ya no tienen importancia y todo depende de cómo veas tú tu realidad, cada uno es dueño de su verdad. Y después puedes ir a una especie de idea no de humano animal, sino de un humano humanoide, ¿no? Como ese Graham, ¿no? El cabezón ese. Y puedes ir un homo cyborg, o sea, ya ser tipo Terminator. Ya eres medio humano con cuestiones robóticas, un poco de piel de lagarto, y ya después pasas a un cyborg completo, así ya un poco más sofisticado, y después al Homo Deus, el ser humano que llega a controlar toda la tecnología. Obviamente, desde la mujer leopardo hasta el Homo Deus, ciencia ficción. Esto que quede claro. Pero el propósito de plantearles esto no es contarles un cuento de los Avengers, no, o los Vengadores. La idea de esto es que es legítimo proyectar o realizar este ejercicio porque les guste o no, estén al tanto o no, estas cosas ya se discuten en los principales
centros educativos, gobiernos, think tanks, universidades del mundo. Que no se haya hecho no significa que no sea posible, y hacia eso nos lleva este mundo actual. Libertad morfológica, libertad procreativa, mi cuerpo, mi decisión, persona gestante. Ya no es padre y madre, sino pariente 1, pariente 2, pariente 15. Familias diversas, perrijos. Ya no tengas hijos, adopta una mascota. Todo orientado a esto. Muchísimas gracias. Hemos dado mucho para poder llegar, pero ¿por qué simplemente llegar si podemos ir hacia adelante? Ir más allá de lo que conocías, buscar nuevos desafíos, vivir experiencias que te abrirán nuevos horizontes, empezar a brillar. Porque llegó el momento de volver a atreverse, de mostrar nuestra esencia, porque la superación es el premio cuando ya lo has intentado todo. Que ni el tiempo, ni el lugar, ni las distancias nos arrebaten ese gran objetivo. Porque nos dimos cuenta que romper esas barreras nos permitirán trascender. Y si pensamos diferente, disfrutando cada momento en que despertemos ese potencial, donde la investigación, el trabajo y la innovación nos permitan poder transformar el mundo, dejemos que este renovado entorno de aprendizaje nos inspire y exterioricemos todo eso que nos hace únicos. Y ahí está nuestra misión, ayudarte a encontrar la mejor versión de ti mismo. Nos une ese anhelo de juntos construir una universidad de calidad, inclusiva e innovadora, porque no olvidemos que todo es mejor cuando lo hacemos en equipo. Cumplimos 51 años de brindar una educación superior de calidad, con docentes, investigadores y soñadores que están decididos a siempre ser más. En AUTPL nos apasiona servir y brindarte un ecosistema educativo de excelencia, sin fronteras, porque con convicción, humanismo y perseverancia podemos ir hacia adelante. Universidad Técnica Particular de Loja decide ser más.